Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a El Viento nos llevará. Hoy vamos a hacer un viaje largo, no en distancia, sino en la profundidad de la historia. Vamos a aterrizar en Bengala, a finales de la época colonial, para tratar de entender un rompecabezas que todavía hoy nos quita el sueño, la identidad. Porque, miren ustedes, a veces nos cuentan la historia como una sola línea recta, un desfile heroico de buenos contra malos, de nacionalistas contra colonizadores. Pero la realidad, esa vieja terca, siempre es mucho más fragmentada, más sucia y, por suerte, mucho más interesante. Imaginen Bengala a principios del siglo XX, mientras los grandes líderes hablaban de libertad y de expulsar a los británicos. En los pueblos y en los mercados se estaba cocinando otra cosa. Una explosión de identidades. De repente, grupos que la historia oficial había olvidado, como los Namasudra, los Mahishya o los Rajbansi, empezaron a levantar la voz y, lo más importante, empezaron a escribir. ¿Y qué decían? Pues que ellos también tenían una historia, una genealogía noble, que a veces chocaba de frente con los privilegios de los brahmanes, las castas superiores que dominaban la cultura y la política. Aquí es donde la cosa se pone buena, porque no se trataba solo de rezar o de ir al templo, se trataba de poder y de pan. Los Namasudra, por ejemplo, eran pescadores y bateleros que se habían convertido en agricultores en tierras pantanosas. Para ellos, la identidad de casta era una herramienta para luchar contra los terratenientes que los explotaban. Esos mismos terratenientes, que curiosamente solían ser los líderes del movimiento nacionalista. Es una ironía deliciosa y amarga. La misma élite que pedía libertad a los británicos se la negaba a sus propios vecinos de casta inferior en nombre de una supuesta armonía tradicional que solo les beneficiaba a ellos. Los Rajbansi en el norte se inventaron que descendían de antiguos guerreros kshatriya que se habían escondido para escapar de una masacre mítica. No era solo un cuento para dormir a los niños, era una estrategia para que el censo británico los pusiera en una categoría más alta y así ganar respeto y mejores puestos. Y mientras tanto, los Mahishya, más cerca de Calcuta, aprovechaban el auge del comercio del yute para subir escalones, siempre con un ojo puesto en la respetabilidad y el otro en el bolsillo. Lo que Sumit Sarkar nos viene a decir es que no hay una sola historia, sino muchas historias que se cruzan, se chocan y se traicionan. La identidad no es algo que se tiene y ya, es algo que se construye, a veces por conveniencia, a veces por desesperación. Y cuidado, porque esa manía de ver el pasado solo a través de lo que nos pasa hoy puede ser una trampa. Si solo buscamos en Bengala las raíces de los conflictos actuales, nos perdemos la oportunidad de entender que esos hombres y mujeres tenían sus propios horizontes de esperanza, sus propios miedos que no siempre encajan en nuestras etiquetas modernas de clase o nación. Al final, la historia de Bengala nos enseña que las solidaridades son frágiles y que los fragmentos que tanto le gustan a los posmodernos también pueden estar llenos de relaciones de poder. Porque fíjense bien, incluso dentro de esos movimientos de castas inferiores, las mujeres seguían siendo las más controladas, obligadas a seguir normas patriarcales estrictas para demostrar que la casta era pura y civilizada. Así que la próxima vez que les digan que la identidad es algo sencillo o natural, acuérdense de los Namasudra y sus hagiografías en verso, o de los Rajbansi pidiendo el cordón sagrado, porque el viento nos lleva, sí, pero nosotros siempre intentamos escribir nuestro nombre en la arena antes de que suba la marea. Ahí se los dejo para que le den una vuelta. ¿Te interesaría explorar cómo estas luchas de castas en Bengala terminaron influyendo en la trágica partición de la India en 1947?